cuando el Amazonas fue un lago gigante, y nadie te lo enseña. La naturaleza es una locura en el mejor sentido. De verdad. En el mismo planeta donde existen dunas que parecen mares de arena, también existen selvas tan densas que parecen un techo verde infinito. Tenemos montañas que cortan nubes, desiertos donde casi nada sobrevive, costas que cambian cada año, y ríos que, si los vieras desde el espacio, parecen venas gigantes alimentando continentes enteros. Y aún así, hay lugares que, por alguna razón, atrapan la imaginación de casi todo el mundo una y otra vez. Y si hay un campeón en esa categoría, es la Amazonía, la selva y el sistema de ríos del Amazonas, lo que muchos llaman la cuenca amazónica. Hablamos de miles de vías fluviales, pantanos, bosques húmedos, zonas inundables y una cantidad absurda de vida que parece inventada. No por nada se vende como la última frontera de la Tierra. Y sí, la mayoría ha escuchado del Amazonas, ha visto fotos, documentales, incluso memes. Mucha gente lo siente como algo eterno, como si siempre hubiera estado ahí igual, y como si siempre fuera a estar ahí igual. Pero aquí viene el giro que casi nadie te enseña en la escuela. Hubo un tiempo en que la Amazonía no se parecía en nada a lo que hoy imaginamos. Y cuando digo nada, no me refiero a que había menos árboles. Me refiero a que, durante un periodo enorme del pasado, gran parte del occidente amazónico fue un sistema acuático colosal, algo que, si lo vieras, te costaría creer que estás en la misma región del Amazonas moderno. Y lo más importante, no solo cambió el paisaje. Cambió el elenco completo de animales. Si hoy el Amazonas te impone respeto, por los caimanes, las anacondas, las pirañas, los insectos, los ríos que no perdonan. Entonces agárrate, porque hubo una etapa en la que este lugar era, sin exagerar, un modo pesadilla. Y en esta historia hay un protagonista geológico con nombre de leyenda, el sistema Pebas, a veces descrito como un megahumedal, a veces como un megalago, y a veces como una mezcla de ambos. Un Amazonas lago gigante que convirtió la zona en un mundo aparte. Si te gustan estas historias de la Tierra antigua y criaturas que parecen sacadas de un videojuego, suscríbete a Jurassic Files ahora mismo, porque lo que viene es una de esas historias que te cambian la forma de ver un mapa. Y si ya estás suscrito, comparte este video, porque hay mucha gente que jura que el Amazonas siempre fue así, y hoy se van a enterar de que no. El Amazonas de hoy, tan grande que cuesta imaginarlo. Primero, pongamos una base para entender por qué este tema es tan impresionante. La selva amazónica es, por mucho, la selva tropical más extensa del planeta. Y el río Amazonas, por su tamaño y caudal, es de esos ríos que parecen imposibles. Es tan ancho en ciertas zonas, y mueve tanta agua, que cuando lo comparas con otros ríos famosos, te das cuenta de que estás jugando en otra liga. No es solo un río grande. Es un sistema que alimenta ecosistemas, regula clima regional, mueve nutrientes, y forma un mundo entero alrededor de él. Y por eso mismo se siente eterno. Porque cuando algo es así de masivo, tu cerebro lo etiqueta como permanente. Como si fuera una ley natural. Como si siempre hubiera sido un río hacia el Atlántico, siempre una selva gigantesca, siempre el mismo tipo de humedad, siempre el mismo paisaje amazónico que tenemos en la cabeza. Pero la Tierra no funciona así. La Tierra es cambio, aunque a veces sea un cambio lento que solo se nota cuando miras millones de años. El giro que nadie te cuenta, hubo un Amazonas lago. Ahora sí, imagina que retrocedes millones de años. No 100. No 1000. Millones. Más o menos a partir de hace unos 21 millones de años, en una parte temprana del Mioceno, una época en la que el planeta todavía estaba acomodando muchas piezas. El norte de Sudamérica vivió un proceso que cambió por completo la circulación del agua en la región. No fue un meteorito. No fue magia. Fue algo que hoy sigue siendo una de las fuerzas más brutales para remodelar continentes, la tectónica. Porque mientras la vida hacía lo suyo, evolucionar, adaptarse, desaparecer y reaparecer en nuevas formas, la corteza terrestre también estaba en su propia batalla lenta, los Andes elevándose. Y ese levantamiento no solo creó montañas bonitas para fotos. Cambió pendientes, cambió cuencas, cambió donde fluía el agua, y en cierto punto, el agua empezó a quedar atrapada.
como si el continente estuviera construyendo, poco a poco, una gigantesca bandeja natural donde el occidente amazónico se fue inundando. Y así nació lo que hoy conocemos como el sistema PEVAS. Y ojo aquí, porque este detalle es importante. Cuando la gente escucha lago gigante, imagina una sola mancha de agua tipo mar interior y ya. Pero con PEVAS, la cosa es más complicada, y eso lo hace todavía más interesante. ¿Fue un lago único, varios lagos, o un megahumedal? La respuesta más honesta es, no lo sabemos al 100%. Y eso está bien, porque la ciencia funciona así cuando el pasado es tan antiguo y el terreno cambia tanto. Lo que sí sabemos con mucha seguridad es que había muchísima agua en una región enorme. Lo difícil es reconstruir el dibujo exacto de ese agua. Hay hipótesis que lo pintan como un gran lago continuo. Otras lo ven como varios sistemas lacustres conectados. Y una de las ideas más aceptadas hoy es que fue, en esencia, un megahumedal, un mosaico de ambientes mezclados, con zonas profundas, zonas pantanosas, canales, lagunas, llanuras inundables, regiones tipo delta, y áreas donde el agua iba y venía según el clima y la estación. En palabras simples, un mundo acuático enorme, complejo y variable. En su apogeo, se habla de extensiones tan grandes que cuesta ponerlas en perspectiva sin compararlas con países. Y aunque la profundidad variaba, hay estimaciones que sugieren que en ciertas zonas podía alcanzar decenas de metros. Para alguien con miedo a lo profundo, eso ya es suficiente para decir no, gracias. Pero para el tipo de animales que prosperan con calor, agua y comida, era el paraíso. Y aquí viene la parte que de verdad convierte esta historia en material de documental. Cuando tienes un sistema así de grande, cálido y lleno de vida, no solo aparecen animales, aparecen monstruos. No porque sean malvados, sino porque el ambiente los empuja a crecer, a diversificarse y a ocupar cada nicho posible. Y en PEVAS, el grupo que se llevó la corona no fueron los mamíferos, aunque el Mioceno sea parte de la era de los mamíferos. En PEVAS, los que mandaban eran los reptiles. El momento en que todo se volvió más caliente y más salvaje. Dentro de la historia de PEVAS hubo fases, etapas más tranquilas y etapas más intensas. Y hay una en particular que es clave para entender por qué este lugar se volvió tan extremo, un periodo conocido como el óptimo climático del Mioceno medio, un intervalo en el que las temperaturas globales fueron más altas que las actuales. Y cuando el planeta se calienta, pasan dos cosas que aquí importan muchísimo. Se intensifica el ciclo del agua y, en muchos casos, se favorece la expansión de ambientes húmedos. Ahora imagina el occidente amazónico ya funcionando como una enorme trampa de agua por el levantamiento andino, y encima le sumas una etapa más cálida. Es como echarle gasolina a un incendio ecológico. Se expanden manglares, pantanos, bosques densos, zonas inundables gigantescas. La vegetación se dispara. Y cuando la vegetación se dispara, la comida también. Y cuando hay comida y calor, los animales de sangre fría, reptiles, especialmente, suelen beneficiarse con fuerza. Resultado, el sistema PEVAS se convirtió en un mundo donde lo normal era raro y lo extremo era común. Y si tú crees que un pantano con un par de caimanes ya es peligroso, aquí viene la frase que define a PEVAS. Era un lugar donde ver cocodrilianos podía ser más común que ver aves. Piénsalo. Un lugar donde el problema de cocodrilos no es un problema. Es el estado natural de la realidad. El reino de los cocodrilianos, más variedad que en cualquier pesadilla moderna. PEVAS fue como un experimento a escala continental para los cocodrilianos. Y cuando digo cocodrilianos, me refiero a toda esa familia ampliada, caimanes, cocodrilos, gaviales y parientes extintos que hoy ya no existen, pero que en ese entonces estaban en su mejor momento. Había una diversidad enorme, y lo más interesante es que no era solo muchos cocodrilos iguales. No. Había especialización. Había división de nichos. Había tipos para distintas estrategias. Unos eran más de ríos. Otros de lagunas. Otros de ambientes costeros o salobres. Algunos estaban hechos para peces. Otros para presas grandes. Algunos con hocicos largos y delgados, como pinzas, ideales para atrapar cosas rápidas. Otros con cráneos anchos, robustos,
capaces de hacer fuerza brutal. Y claro, cuando tienes tanta diversidad en un solo sistema, eventualmente aparecen los gigantes. Y aquí es donde entramos al jefe final del megahumedal. Purosaurus, el caimán que parece inventado. Hay nombres que suenan a animal grande. Y luego está Purosaurus, que suena como si el propio nombre ya viniera con advertencia. Este fue, para muchos especialistas, el caimán más grande, y uno de los cocodrilianos más grandes, que ha existido. Y aunque hay debate sobre sus medidas máximas exactas, la imagen general no cambia. Estamos hablando de un animal que haría ver pequeño a cualquier caimán o cocodrilo moderno. Sus cráneos encontrados son parte de lo que hace que este animal sea tan famoso. Porque una cosa es decir era enorme, y otra es ver un cráneo que mide más de 1 metro, con una robustez que parece la parte frontal de un tanque. Un cráneo así te deja claro que no estás frente a un cazador de peces. Estás frente a un depredador capaz de enfrentar vertebrados grandes. Y eso en Peba significa una lista larga de posibles víctimas, mamíferos que se acercaban al agua, reptiles grandes, tortugas gigantes, y cualquier cosa que se atreviera a cruzar donde no debía. En estimaciones conservadoras, se habla de longitudes que rondan o superan los 9 metros, con un peso que podría estar en varias toneladas. Y sí, hay estimaciones más altas que lo ponen todavía más grande, pero no hace falta irnos al extremo para que la idea sea aterradora. Ya con la versión prudente, es un monstruo real. Ahora, aquí viene el detalle que te quiero dejar sembrado para la siguiente parte, porque es uno de esos datos que hacen que la gente se quede. El tamaño de Purosaurus no era su único problema. El verdadero problema era cómo estaba construido para matar. Porque no solo tenía mandíbulas enormes, tenía un tipo de mordida y un estilo de ataque que, si lo escalas a ese tamaño, se vuelve una pesadilla física. Lo de Purosaurus no es solo era grande. Es que, cuando juntas tamaño, diseño de cráneo y estilo de ataque, te queda un depredador que no encaja en nuestra idea moderna de un caimán. Piensa en lo siguiente, un cocodriliano actual ya es eficiente con un cuerpo mucho más pequeño, con menos masa y con presas que, en comparación, son manejables. Ahora escala ese sistema a un animal que podía rondar longitudes de varios metros por encima de cualquier caimán moderno, con un cráneo que parecía hecho para aguantar castigo y generar fuerza. Y de pronto Pebas deja de ser un lago interesante y se convierte en un lugar donde el agua misma era una amenaza. Lo que más impresiona de Purosaurus es que su anatomía te cuenta la historia sin que tengas que imaginar demasiado. Un cráneo enorme y robusto no es decoración. Es una señal de músculo, de palancas, de un cierre de mandíbula capaz de sujetar y dominar. Sus dientes, cónicos y fuertes, estaban diseñados para perforar y agarrar, no para hacer cortes finos como una navaja. Eso significa que, cuando mordía, no era un mordisco y me voy. Era un te agarro y ya no te suelto. Y aquí entra el movimiento que vuelve todo peor, el famoso giro de muerte, esa rotación brutal que usan cocodrilos modernos para desgarrar, desmembrar o arrancar pedazos de carne. En un cocodrilo actual ya es una técnica peligrosa. En un Purosaurus de varias toneladas, ese giro sería como atarte a un torno industrial bajo el agua. Y no estamos hablando de presas pequeñas. Pebas tenía animales grandes y duros, tortugas enormes, mamíferos pesados, peces gigantes. Un depredador así no se construye para comer cositas. Y encima, como si el ataque no fuera suficiente, su defensa era otra injusticia. Muchos cocodrilianos tienen osteodermos, esas placas óseas que funcionan como una armadura natural. Pero en un gigante, esa protección se vuelve todavía más relevante, porque Pebas no era una alberca limpia, era un sistema con troncos, ramas, sedimentos, choques, peleas, mordidas entre depredadores y un ambiente que podía lastimar. Una armadura así no solo protege de otros animales, protege de la vida diaria en un mundo rudo. Y lo más inquietante es esto. Los restos asociados a Purosaurus aparecen en distintos ambientes del sistema, lo que sugiere que no era un especialista raro de un rinconcito. Era un residente dominante, presente donde hubiera agua suficiente para sostener a una bestia así. En otras palabras, si estabas en Pebas y veías agua corriendo, agua estancada o agua conectada a un canal, las probabilidades de que un depredador de esa liga pudiera estar cerca no eran cero.
Y eso, mentalmente, cambia todo. Si te estás imaginando este mundo y ya sientes esa incomodidad de yo no me metería ahí, perfecto. Esa es la reacción correcta. Y si te está volando la cabeza que el Amazonas haya sido algo así, suscríbete a Jurassic Files ahora mismo, porque esto apenas va agarrando vuelo. Compártelo también, porque hay alguien allá afuera que todavía cree que la selva siempre fue selva, y hoy lo vamos a desmentir con criaturas del tamaño de un camión. Ahora, lo más extraño es que, aun con Purosaurus como el rey, Tebas no era un reino de un solo monstruo. De hecho, lo verdaderamente raro de este lugar es que tenía múltiples gigantes conviviendo en el mismo sistema. Y para entenderlo, hay que pasar al segundo titán de esta historia, un cocodriliano de hocico largo, delgado, casi como una herramienta de precisión. Hablemos de Griposuchus, un pariente extinto de los gaviales. Hoy, cuando alguien escucha gavial, piensa en ese cocodriliano de hocico estrechísimo que parece una pinza, especializado en peces. Y esa idea sirve como base, pero en Pebas la versión se fue al extremo. Griposuchus tenía un cráneo largo y angosto, lo que normalmente indica caza de peces, rapidez, precisión, menor resistencia al agua cuando cierra la mandíbula, y una estrategia de atrapar algo resbaloso en lugar de triturar hueso. Hasta ahí todo normal, excepto por el tamaño. Porque en Pebas, Griposuchus no era un gavialito. Era un gigante. Y cuando un especialista en peces crece tanto, pasan dos cosas. La primera, puede atrapar peces enormes que en otros lugares serían intocables. La segunda, su menú ya no se limita a peces como categoría bonita. Un animal tan grande, en un sistema con tanta vida, no va a desperdiciar oportunidades. Si un mamífero pequeño se acerca al agua, si una cría se mueve mal, si una presa se distrae. El hocico estrecho no lo convierte en santo. Simplemente significa que su herramienta principal era distinta. En el mapa mental de Pebas, Purosaurus era el tanque, Griposuchus era la lanza. Y luego, como si el guión del planeta quisiera demostrar que todavía tenía ideas más raras, aparece el tercer gran personaje, Mourasuchus. Este es el cocodriliano que, cuando lo ves reconstruido, te hace decir, ¿por qué tiene cara de pato? Su cráneo era ancho, largo y aplanado de una forma que no encaja con el típico cocodrilo asesino que tenemos en la cabeza. Y eso abrió un debate enorme sobre qué demonios comía. Las hipótesis se suelen resumir en 3 rutas posibles, y cada una es extraña a su manera. Una posibilidad es que fuera un comedor generalista, que abriera la boca, capturara cosas pequeñas y las tragara, como si su cabeza fuera una red viviente. Otra posibilidad, la que suena más absurda, es que fuera algo así como un gigante más tranquilo que aprovechaba recursos blandos, incluso vegetación flotante. Y la tercera, la que a muchos les suena más plausible, es que utilizara esa boca rara para filtrar o succionar en fondos fangosos y sacar una mezcla de invertebrados, peces pequeños y lo que estuviera disponible, como si fuera una aspiradora biológica de pantano. La idea clave es que no todos los cocodrilianos gigantes estaban jugando el mismo juego. Pebas tenía diversidad real. Depredadores de emboscada, especialistas en peces, y criaturas raras que quizá ocupaban un nicho que hoy no existe. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más inquietante. Esos 3 no eran los únicos cocodrilos. Eran la punta del iceberg. Las formaciones fósiles asociadas a Pebas muestran que había una cantidad impresionante de cocodrilianos diferentes, de tamaños distintos, con estilos distintos. Algunos eran enormes, otros medianos, algunos relativamente pequeños. Y cuando en un sistema tienes desde versiones perro hasta versiones monstruo de varias toneladas, lo que realmente significa es esto: casi cualquier animal del ecosistema tenía un cocodriliano diseñado para cazarlo. Si eras pez, había uno para ti. Si eras tortuga, había uno para ti. Si eras mamífero, también. Si eras ave y te acercabas al agua, ni se diga. Pebas era un menú, y los cocodrilianos eran los chefs principales. Pero claro, un mundo así no se sostiene solo con reptiles. Necesita comida, necesita masa viva, necesita presas en todos los tamaños. Y por eso, cuando miras el resto del ecosistema, ves que el gigantismo no se quedó solo en los cocodrilianos. Los peces también se pusieron creativos.
En ese sistema acuático había peces grandes, rayas enormes y especies que, aun sin ser monstruos de película, se vuelven aterradoras por contexto. Porque no es lo mismo una raya grande en un río moderno, donde ya te asusta, a una raya grande en un pantano turbio donde sabes que también hay cocodrilianos gigantes. Y aún así, Tebas tuvo rayas de agua dulce que podían alcanzar tamaños muy serios, además de peces robustos, carnívoros y de gran cuerpo. Todo ese volumen de vida era el combustible que mantenía a los depredadores arriba. Y entonces aparece una criatura que, por sí sola, podría vender un documental entero. Stupendemis, la tortuga de agua dulce gigante. La palabra tortuga nos hace pensar en algo lento, tranquilo, casi simpático. Pero Stupendemis fue una excepción histórica. Su caparazón podía alcanzar dimensiones absurdas, de esas que, si la vieras, no dirías tortuga, dirías kaiju con caparazón. Y no era solo larga, era masiva, pesada, blindada. Su tamaño era tan ridículo que, incluso si tú no supieras nada de fósiles, entenderías el motivo. En un sistema donde hay depredadores gigantes, una armadura gigantesca deja de ser lujo y se vuelve necesidad. Y hay un detalle que hace esta historia todavía más real. Se han encontrado caparazones con marcas de mordida y evidencia de interacción con cocodrilianos. Eso significa que no estamos imaginando posibles ataques. Estamos viendo señales de que, efectivamente, estas tortugas convivieron con depredadores que intentaban morderlas. Algunas sobrevivieron lo suficiente como para que quedaran marcas cicatrizadas o huellas claras. Otras no tuvieron la misma suerte. Pero el punto es contundente. En Pebas, incluso una tortuga tuvo que convertirse en tanque. Y por si Stupendemis no fuera suficiente, también existieron otras tortugas grandes con personalidad menos tranquila. Algunas con mandíbulas fuertes, con picos capaces de cortar y triturar, con un comportamiento que probablemente no era nada simpático. Ico si te acercabas demasiado. Es la clase de detalle que te hace entender que Pebas no era solo peligroso por un monstruo. Era peligroso porque el sistema completo estaba lleno de criaturas grandes y bien armadas. Ahora, hay gente que al escuchar todo esto piensa, bueno, entonces la solución es simple, no te metas al agua. Y suena lógico, hasta que recuerdas algo, Tebas no era un lago transparente estilo postal. Era, en gran medida, un sistema de aguas turbias, sedimentos, lodo, vegetación y visibilidad limitada. Y esa característica vuelve la experiencia mental 100 veces peor. Imagínate en una canoa. Remas. Te asomas. Y lo único que ves es oscuridad marrón, como un abismo líquido. No puedes calcular profundidad. No puedes distinguir formas. No puedes ver a 2 metros debajo de ti. Y aún así, en ese mismo lugar, podrían estar pasando cosas como un cocodriliano gigante moviéndose lento, una raya enorme enterrada en el fondo, un pez grande cruzando, y un depredador esperando. La idea de algo acechando se vuelve literal. En un océano claro, al menos ves el problema. Aquí no. Aquí el agua era parte del terror. Y justo cuando crees que el guión ya te dio suficiente, aparecen los mamíferos acuáticos. Porque sí, incluso en un sistema así, hubo mamíferos. Hubo grupos que lograron vivir, adaptarse y ocupar su espacio. Aunque vivieran rodeados de pesadillas. Entre ellos estaban los sirénidos, parientes de los manatíes. Animales que hoy asociamos con aguas tranquilas, con cuerpos grandes pero comportamiento generalmente pacífico. En Pebas, su presencia tiene sentido, había vegetación, había zonas inundables, había recursos. Pero vivir ahí no significaba estar seguro. Significaba vivir con el riesgo constante de ser observado desde abajo. Y también estaban los delfines de río, y aquí viene una de las partes más inquietantes del ecosistema. En Pebas existió un delfín de río gigantesco conocido como pebanista. Para dimensionarlo, piensa en el delfín del Amazonas actual, el famoso boto, que ya es grande para ser un delfín de río. Ahora imagina una versión más grande, más robusta, con un cráneo diseñado para aguantar tensiones, con dientes más fuertes y con musculatura marcada. No era un delfín lindo. Era un animal que, en su ambiente, probablemente era un depredador activo,
usando ecolocalización para cazar en aguas donde ver es inútil. Y ese detalle, la ecolocalización, es lo que vuelve todo aún más escalofriante. Porque un depredador que ve con sonido en agua turbia tiene ventaja total. Puede detectar movimiento, forma, distancia, dirección, incluso cuando tú no puedes ver absolutamente nada. Si Pebas era un mundo de agua oscura, entonces el sonido era el verdadero mapa. Y eso significa que, mientras tú estarías ciego, ellos no. Si algo nos enseña Pebas es que la naturaleza no se conforma con una sola forma de peligro. Si el agua ya era un problema por el tamaño, la diversidad y la invisibilidad, la tierra firme tampoco era ese lugar seguro que tu cerebro quiere imaginar. Porque cuando tienes un mega humedal, no solo tienes agua, tienes bordes. Tienes orillas. Tienes llanuras inundables. Tienes pantanos de palmeras. Tienes islas de vegetación. Tienes zonas abiertas que se encharcan y luego se secan. Y ese tipo de paisaje es perfecto para esconder depredadores. Los sedimentos y las evidencias ambientales sugieren que alrededor del sistema había una mezcla de selva tropical, pantanos, áreas con helechos, zonas abiertas inundadas y vegetación acuática. Suena hermoso, suena verde, suena como un documental bonito, hasta que recuerdas la regla de oro: cuando hay vegetación densa y visibilidad limitada, el que gana es el que embosca. Y en Pebas, además de cocodrilianos acuáticos, existían depredadores terrestres que parecían salidos de otra era. Aquí entran dos grupos que merecen respeto inmediato: los cebecidos y las aves del terror. Los cebecidos eran cocodrilomorfos, parientes lejanos de los cocodrilos, pero con una vibra completamente distinta. No eran los típicos reptiles que se quedan en el agua esperando. Eran, en muchos casos, terrestres, con extremidades más largas y una anatomía que sugiere movilidad activa. Y lo más importante, sus cráneos y dientes no se parecen al diseño clásico de un cocodrilo moderno. Algunos tenían dientes y mandíbulas que recuerdan más a depredadores terrestres, casi como si la naturaleza hubiera intentado construir un cocodrilo que caza como dinosaurio, pero en el Cenozoico. Y sí, la idea clave aquí es esa. Mientras el mundo suele decir la era de los mamíferos, en Sudamérica hubo momentos y lugares donde el rol de gran depredador terrestre no era monopolio de mamíferos. Había reptiles ocupando esos espacios de forma muy seria. El más famoso, y el que se lleva todas las miradas cuando hablamos de depredadores terrestres en este contexto, es Varinazuchus. Su nombre suena a no te acerques, y con razón. Este animal es recordado como uno de los cebecidos más grandes conocidos, y sus estimaciones lo colocan en longitudes que pueden rondar varios metros, con un cuerpo pesado, armado, y una capacidad depredadora que no tiene nada que ver con un cocodrilo moderno descansando al sol. Imagínate la escena: tú estás en una orilla, viendo vegetación, lodo, huellas, tal vez escuchas algo moverse. Y de pronto aparece un reptil terrestre enorme, con mandíbula hecha para aplastar y desgarrar, capaz de moverse con decisión. Y lo más perturbador, no es un dinosaurio. Es algo que vino después, como recordatorio de que el terror reptiliano no terminó cuando se extinguieron los dinosaurios no avianos. Y si eso ya te parecía demasiado, entra el segundo grupo. Las aves del terror, esas aves gigantes no voladoras que, por su forma, velocidad y potencia, se volvieron depredadores dominantes en ciertos ambientes de Sudamérica. Su apodo lo dice todo. Eran aves, sí, pero no eran aves bonitas. Eran cazadoras. Con picos fuertes, curvados, capaces de golpear, sujetar y destrozar. Con patas largas que les daban velocidad. Y con un tamaño que, en algunas especies, te haría sentir como si estuvieras viendo un avestruz con malas intenciones. Pero con capacidad real de matar. En el entorno asociado a Pebas existieron formas grandes, y se habla de aves del terror que podían alcanzar alturas impresionantes. Cuando un depredador de ese tamaño corre hacia ti, no necesitas saber su nombre científico para entender el peligro. Pero aquí viene el detalle macabro que conecta todo el ecosistema. Se han encontrado huesos de estas aves con marcas de mordida. Eso implica que, incluso siendo depredadores, a veces terminaban siendo comida. ¿Y de quién? Volvemos a los mismos sospechosos de siempre, los megacocodrilianos.
Es como si Pebas fuera una guerra constante entre depredadores, donde incluso el cazador podía convertirse en presa si se acercaba demasiado al lugar equivocado. Y sí, también existían versiones más pequeñas y diversas de estos grupos, otros cebecidos, otras aves depredadoras, serpientes grandes, incluyendo boas. La diferencia es que, en Pebas, todo eso estaba comprimido en el mismo mapa. No era aquí los cocodrilos, allá las aves, allá los mamíferos. No. Era todo junto, mezclado en un sistema de bordes y aguas turbias, donde cada paso mal dado te podía meter en el territorio de algo que no querías conocer. En este punto, vale la pena detenernos un segundo y admitir lo obvio. Este ecosistema era desquiciado incluso para estándares prehistóricos. Piénsalo como un resumen mental. Un lugar con el delfín de río más grande, tortugas gigantes blindadas, cocodrilianos que parecen de 3 categorías distintas, aves del terror corriendo, reptiles terrestres del tamaño de un depredador mayor, y un agua donde no ves nada. Suena como ficción, pero la base real está ahí en el registro fósil. Y aún así, aquí viene la parte que a mucha gente le rompe la cabeza, también había herbívoros, y no pocos. Porque un ecosistema con tantos depredadores necesita una base enorme de vida que lo sostenga. Y ahí es donde entra la era de los mamíferos con toda su fuerza, solo que en versión sudamericana y en modo gigante. Uno de los ejemplos más impactantes son los roedores. Hoy en el Amazonas tienes capibaras, los roedores vivos más grandes, semiacuáticos, muy ligados al agua. Pero en el Mioceno, el juego era otro. Existieron roedores gigantes como Poveromis, que podía alcanzar tamaños que hoy suenan absurdos para un roedor. No estamos hablando de un ratón grande. Estamos hablando de un animal que, por volumen, podía competir con mamíferos enormes. En un mundo donde los depredadores están en cada esquina, ser grande te da una ventaja. No te vuelves invencible, pero reduces el número de cosas capaces de dominarte. Y luego están los perezosos terrestres, un grupo que hoy asociamos con animales lentos y tranquilos colgados de árboles. Pero sus parientes antiguos en Sudamérica fueron otra historia. Eran más diversos, muchos eran terrestres, algunos enormes, y en Pebas había una variedad impresionante. Se habla de múltiples géneros con tamaños que iban desde del tamaño de un perro grande hasta del tamaño de un elefante. Piensa en eso. Un perezoso terrestre de varias toneladas caminando por bordes de pantano, en una región donde hay cocodrilianos gigantes y depredadores terrestres. Esa sola imagen te deja claro lo diferente que era este mundo. También había ungulados sudamericanos extintos, como los notaungulados, que podían parecerse superficialmente a rinocerontes o bisontes, aunque no fueran lo mismo. Había armadillos gigantes y parientes acorazados, como los gliptodontes, que eran básicamente tanques con patas en el sentido más literal. Había osos hormigueros grandes, con cráneos rarísimos y lenguas especializadas. Había una mezcla de mamíferos que ocupaban roles ecológicos que hoy nos resultarían familiares, pero con diseños distintos, porque Sudamérica durante mucho tiempo fue un laboratorio evolutivo propio. Y sí, también existieron primates primitivos en la región, murciélagos, marsupiales y un montón de grupos que completaban el ecosistema. Porque Pebas no era una rareza aislada con 3 monstruos. Era un mundo completo, funcionando por millones de años, con cadenas alimenticias enormes y competencia brutal. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste por qué esta historia engancha, porque el Amazonas Lago no es un dato curioso, es un giro completo de realidad. Y si te está gustando cómo estamos reconstruyendo este mundo paso a paso, suscríbete y activa notificaciones en Jurassic Files, porque estas historias son exactamente las que hacen que un canal se vuelva adictivo. Y compártelo, porque esto es de esos temas que se disfrutan más cuando alguien te dice, como que el Amazonas fue un lago gigante, y tú contestas, siéntate, porque te voy a contar. La pregunta final es inevitable, si Pebas fue tan enorme, tan dominante y duró tanto tiempo. ¿Qué lo mató? ¿Qué hace que un Amazonas Lago, un megahumedal del tamaño de países, simplemente deje de existir? Y aquí está lo que hace esta historia todavía más elegante. No fue un golpe repentino, no fue un apocalipsis de película. Fue la misma fuerza que lo ayudó a nacer, terminando por cambiar las reglas del juego. Porque los Andes no se levantaron de un día para otro.
Fue un proceso largo, con pulsos, con etapas, con variaciones. Y mientras más se elevaban, más alteraban el drenaje. Al principio, esa elevación ayudó a crear condiciones de cuenca, agua atrapada, acumulación, expansión de humedales. Pero con el tiempo, el relieve siguió cambiando. Y cuando el relieve cambia lo suficiente, el agua encuentra nuevas salidas. La trampa se rompe. En algún punto del proceso, el sistema empezó a transformarse. Zonas que antes eran permanentemente acuáticas comenzaron a cambiar, a drenar, a alternar entre inundación y sequía, a reorganizar canales. Y lo más importante, el levantamiento andino, junto con el reacomodo geológico regional, terminó afectando algo que hoy damos por hecho, pero que no siempre fue así: la dirección del flujo del Amazonas. Sí. Hubo un tiempo en que el gran sistema fluvial no se comportaba como hoy. El mapa que tienes en la cabeza, río hacia el Atlántico, afluentes, selva alrededor, es el resultado final de muchos cambios. Con el levantamiento de tierras, se reorganizó el drenaje continental, y eventualmente el sistema se orientó de manera más clara hacia el Atlántico, formando el tipo de Amazonas que hoy reconocemos. En palabras simples, el mundo de Pebas se fue desarmando poco a poco. Donde antes había un mosaico de lagos, pantanos, canales y llanuras inundables gigantes, comenzaron a dominar sistemas fluviales más definidos. Se drenó lo que podía drenarse. Se secaron ciertas áreas. Se consolidaron otras. Y con eso, el ecosistema cambió. Y cuando el ecosistema cambia, los animales tienen dos opciones: adaptarse o desaparecer. Piensa en lo duro que eso debió ser. Los cocodrilianos gigantes no solo desaparecen porque sí. Necesitan condiciones estables, agua suficiente, presas suficientes, hábitats adecuados. Si el sistema se fragmenta, si los lagos se vuelven ríos, si los pantanos cambian de extensión, si la vegetación se reorganiza, si la disponibilidad de presas se mueve, el castillo se tambalea. Y con el tiempo, muchos de esos gigantes desaparecieron. Lo mismo con ciertas tortugas enormes, con delfines de río gigantes, con nichos completos que solo existían porque Pebas existía. Y aquí viene el punto que más me gusta, porque conecta pasado y presente. Aunque el mundo de Pebas desapareció, no se perdió todo. Algunas líneas sobrevivieron en formas más pequeñas o más modernas. Sudamérica siguió siendo hogar de caimanes, de tortugas, de delfines de río, de anacondas, de ecosistemas inundables. El Amazonas moderno conserva un eco de ese pasado, como si fuera la versión domesticada de un mundo que alguna vez fue mucho más extremo. Es como si la región hubiera pasado por su etapa más salvaje y luego hubiera quedado en una forma que hoy todavía nos parece impresionante. Y eso te deja una idea poderosa. Lo que hoy llamamos naturaleza salvaje es, en muchos casos, un remanente. Un capítulo tardío. Una versión posterior. Porque la Tierra, cuando le das millones de años, siempre puede construir algo más grande, más raro, más peligroso, y luego quitarlo. Así que la próxima vez que veas un documental del Amazonas y digan uno de los lugares más intensos del planeta, recuerda esto: hubo una época en que esa frase se quedaba corta. Hubo un tiempo en que la Amazonía occidental fue un megahumedal colosal, con cocodrilianos gigantes dominando el agua, con tortugas kaiju sobreviviendo mordidas, con delfines de río enormes cazando en aguas turbias, y con depredadores terrestres que parecían una resaca evolutiva del mundo de los dinosaurios. Y todo eso pasó en el mismo continente, en la misma región general, bajo el mismo cielo, solo que en otro capítulo del planeta. Si este video te dejó con ganas de más, haz dos cosas rápidas. Suscríbete a Jurassic Files para que no te pierdas el siguiente documental, y comparte este episodio con alguien que ame la naturaleza o la historia de la Tierra. Porque pocas cosas son tan satisfactorias como decir: ¿sabías que el Amazonas fue un lago gigante? Y ver la cara de incredulidad del otro. Y si quieres apoyar todavía más, deja tu comentario. ¿Qué parte te voló más la cabeza, Purosaurus? ¿Las tortugas gigantes o la idea de remar en agua turbia sabiendo que había monstruos debajo?